Buenas tardes a todos. No os voy a llamar de usted porque me da hasta... Veo tantos amigos, antiguos alumnos por aquí y miembros de nuestra comunidad del Centro de Gobierno Corporativo de SADE que no os voy, si me permitís, os voy a tutear. Bienvenidos a la primera jornada del ciclo de diálogos desde el Consejo de este curso académico 25-26 que ponemos en marcha hoy con un invitado, yo creo que muy interesante para toda la comunidad, que nos va a hablar, yo creo que desde un ángulo distinto al que estamos acostumbrados en estos encuentros. Hemos hablado mucho siempre desde dentro del Consejo y ahora vamos a abrirnos un poco, vamos a abrir un poco nuestra mirada, un poco hacia los mercados. Y desde los mercados, nadie mejor que el presidente de la Bolsa de Madrid, vicepresidente de Bolsas y Mercados y consejero de SIX, que es el propietario de BME, que David Jiménez Blanco, al cual agradezco enormemente que haya hecho un hueco en su agenda y nos haya visitado en el día de hoy. Antes de contar brevemente el perfil de nuestro invitado, de David Jiménez Blanco, permitirme dar las gracias a todos aquellos que hacen posible que estas iniciativas que hacemos en SADE Madrid puedan ocurrir, ¿no? Y por ello, pues agradecer a nuestros socios PwC, Georgeson, Mercer, IBM y Diligent, y nuestra maravillosa asociación de antiguos alumnos, a la que muchos de vosotros pertenecéis, y hoy representada aquí por su directora en Madrid, Silvia Losada. Pues con la ayuda de todos ellos hacemos posible nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestros eventos y toda nuestra actividad académica en el campus de SADE Madrid. Así que, si me permitís introducir a David, pues os doy algunos aspectos de su perfil. Nacido en Granada, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en CUNEF, aunque veréis algunos rasgos de él que le van a delatar, que conectan directamente con los valores de esta casa, porque estudió en el Colegio de los Jesuitas del Recuerdo, aquí en Madrid. Como he dicho ya, vicepresidente del Consejo de Bolsas y Mercados, presidente de la Bolsa de Madrid, miembro del Consejo de SIX, entidad gestora de los mercados financieros de Suiza y propietaria de BME. Desde 2024, y nos ha estado hablando en la previa de ello, es también fundador y presidente de la Fundación de Amigos de la Alhambra, así como uno de los 3 comisarios de la candidatura a Granada 2031, Capital Europea de la Cultura. Ha tenido una carrera ejecutiva, como os podéis imaginar, pues muy intensa y en sitios relevantes. Voy a mencionar algunos de ellos, tanto en empresas españolas como internacionales, en banca de inversión. Fue entre 2006 y 2009 presidente y consejero delegado de Merrill Lynch Capital Markets en España. Entre el 95 y el 2006, Goldman Sachs, ocupando distintas posiciones tanto en Londres como en Madrid, y empezando, entiendo, su carrera en Salomon Brothers en Londres. Es escritor, esto no nos lo has comentado en la conversación previa, pero ya vamos a hacer un poco de publicidad, hablar de mi libro. Otras actividades, y hablar de tu libro, Conversos, de la editorial Almuzara, casado y con tres hijos. Y como os amenazaba en la introducción, pues vamos a hablar de gobierno corporativo, pero desde un ángulo distinto. Sé que algunos de estos temas, preparando el diálogo con David, él además yo creo que tiene especial interés en hacer pedagogía de algunos de estos aspectos. Yo creo que su papel institucional como presidente de la Bolsa, yo creo que lo aconseja también y probablemente le provoca en ese sentido, ¿no? Haciendo una primera introspectiva, ¿no?, en ese triángulo ahorro, inversión, bolsa, siempre hemos visto una cierta diferencia entre el mercado americano y el mercado europeo, el mercado español. Y un poco la pregunta es, en tu análisis, el porqué de esa
diferencia, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos se ha creado ese pool de ahorro a largo plazo que en Europa parece que cuesta más lograr? Y de alguna manera, en el desarrollo de nuestros mercados, ¿cómo ha impactado todo eso, David? Bueno, permíteme empezar agradeciéndote, Mario, la invitación, no solo a ti, sino a ESADE y a este club, y agradeceros a todos que estáis aquí. Yo veo muchas caras conocidas y eso me agrada y me intimida al mismo tiempo, porque igual me han oído decir cosas de eso no es lo que dijiste, tal, pero no, pero la verdad es que a mí me interesa mucho otra cara conocida. A mí me interesa mucho, te decía yo que al final todo el mundo habla en consejos, de tal, de las comisiones del consejo y tal, pero yo creo que hay un tema que está en el centro. A lo mejor es de formación profesional por los 5 años que llevo ya allí, pero al que creo que se le presta relativamente poca atención o como que se da por supuesto y no se profundiza en las causas. Has dicho antes, y es cierto, que he escrito un libro de historia, porque a mí me interesa mucho siempre ver las causas y mirar a largo plazo. Una cosa que dije el otro día a unos estudiantes era que la mejor inversión a la larga, y está demostrado por estudios como alguno que tengo por aquí, siempre ha sido la bolsa en todo el mundo, incluyendo en España desde el año 1900 hasta hoy. Los retornos compuestos de la bolsa han batido a todos los demás. Es muy difícil o imposible saber dónde va a estar la bolsa en 3 meses. Es muy difícil o imposible saber dónde va a estar la bolsa en 3 años. Es bastante fácil calcular dónde va a estar dentro de 15 o 20 años. Me refiero a con un intervalo de confianza muy grande, sabes que la bolsa, en esos 120 años de los que he hablado, la bolsa española ha rendido 300 puntos básicos más que la inflación, y como media el 8,7%. Bueno, pues a medida que te vas acercando a periodos más largos, cada vez está más cerca del 8,7%. Te digo esto y se lo dije a estudiantes el otro día porque tienen que invertir a largo plazo. Su horizonte para sus pensiones debería ser de 20, 30 o 40 años. Bueno, pues ahí saben casi seguro que va a ir bien. El precio es la volatilidad que hay en medio, pero a alguien que tiene que invertir a 30 años le da exactamente igual o debería darle exactamente igual. Pero en fin, ese es el ángulo desde la inversión. Pero es que cuando has hablado de la diferencia de Estados Unidos y Europa, todos como arrojamos las manos hacia arriba, decir es que Estados Unidos tiene un mercado de capitales que Europa no tiene. Lo tiene exactamente por esa razón. Los dos problemas son el mismo. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y Europa, según incluyas o excluyas el Reino Unido o Suiza, pues tiene como 1,5 veces eso, ¿vale? Estados Unidos tiene de activos financieros afectos a fondos de pensiones. Por supuesto que varía cada día, pero el último dato que he visto es 45 billones españoles, trillion dollars, 45 trillion, que vienen a ser unos 110.000 o 120.000 más bien euros o dólares por persona, incluyendo a toda la población. Europa, también depende de lo que incluyas. Europa usa mucho producto de seguro, pero esos 45 suelen ser vistos más bien como que su equivalente es 9. Y 9 con una población 1,5 veces mayor. Es decir, los activos financieros europeos, financieros personales para pagar pensiones en el futuro, no solo para pagar pensiones, pero digamos afectos a los mercados de capitales, son muy pequeños. Pero es que además de esos 9, casi todo, si haces una raya, Suiza es una excepción porque está dentro de eso, pero de Holanda hacia el norte, todos los activos esos están en el Reino Unido, Holanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, que son países que empezaron con sistemas de reparto, de capitalización hace muchos años. En Europa no estamos siempre quejándonos de dos cosas que yo creo que se solucionarían entre sí. Una es, tenemos un problema de pensiones. No sé si visteis el Economist la semana pasada, pero hablaba de el valor actual de los pasivos que los estados hacen, digamos, valorados actuarialmente, tienen asumidos de pensiones de su población. En España era el 500% del PIB. Frente a eso, España era el que más tenía, pero se hablaba bien de su pirámide poblacional y el nivel relativamente alto de las pensiones españolas. Pero los otros países estaban en 400, 300, 200, pero lo que tenían era frente a eso una columna de 50, 100 o lo que fuera de activos. España frente a esos 500 tiene un 9% del PIB en activos. Es decir, esta es la típica cosa que ningún político se atreve a decir 2 veces seguidas porque después de la primera lo matan. El sistema español está en quiebra. No es que va a quebrar, está en quiebra.
Por supuesto, el primer mes que no pueda pagar, pues será cuando sea. Pero eso sería solamente la mitad del problema. La otra mitad del problema es que si tuviéramos los incentivos para ahorrar y el programa de fondos de pensiones, tanto primer pilar, segundo pilar o segundo y tercer pilar más bien, funcionara, tendríamos lo que tiene Estados Unidos, que no lo tiene desde siempre. La famosa cuenta 401k de Estados Unidos, que es una parte del sistema de pensiones, no es todo, pero de esos 45, aproximadamente 9 son cuenta 401k. La 401k es una cuenta que empezó en el año 78, pero tiene un efecto de bola de nieve muy grande. Lo que hizo fue permitir a la gente poner una parte de su salario en un plan personal de ahorro y que la empresa macheara eso. Y eso lo tienes. A mí me gusta mucho este tema, venía ayer, me parece que en el Wall Street Journal, que no sé si era ya más de 1 millón de americanos, tenía ya más de $1 millón en esa cuenta. ¿Por qué? No hay que meter mucho al mes. Si haces las matemáticas financieras, se llega al millón metiendo 200 euros toda tu carrera y capitalizándolo al 8 o al 10%. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que nuestro sistema está en quiebra, 1, pero 2, que se puede solucionar, pero se soluciona despacio. Es decir, hay que poner en marcha deprisa el sistema y hay que esperar 30 o 40 años a que se arregle. El único ejemplo no es Estados Unidos. Hay ejemplos también en países menos desarrollados que España, con menos renta per cápita que España, como México, como Chile, que pusieron estos sistemas en marcha no en el año 78 como Estados Unidos, que tenía otros sistemas anteriores, pero sí en los años 80 y 90 y que ya tienen 70, 80 o 100% del PIB en activos afectos a planes de pensiones. He hablado del tema de pensiones. El tema de empresas. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que en Estados Unidos hay 45 trillones de activos sloshing around, como dicen los ingleses, flotando por ahí y disponibles para empresas que tienen que acceder a mercados de capitales. A mí me llama mucho la atención la cantidad de veces que leo artículos en la prensa española y títulos de seminarios que es cómo atraer inversión extranjera o cómo atraer capital extranjero. Pero no hay que traer capital extranjero, hay que generar capital. ¿Por qué? Por supuesto hay que traer capital extranjero y de hecho vivimos de él en la bolsa donde la inmensa mayoría del volumen viene de capital extranjero. Problema, el capital extranjero viene y se va. El capital local también viene y se va. Pero ahí entra en juego otra cosa importante, que es el sesgo doméstico, el sesgo casero. Todo el mundo piensa que los españoles tienen muchísimo invertido en Estados Unidos. Bueno, si haces una cartera neutral mundial, los españoles están infrainvertidos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mercado más grande. Los españoles están sobreponderados en España. Lo que pasa es que tienen una inversión muy pequeña. Otro ejemplo bueno que se suele poner, porque es verdad, es Suecia, que empezó en los comienzos de este siglo, con la cuenta de ahorro personal y tal, permitiendo a la gente poner dinero en esa cuenta y que esa cuenta sea totalmente exenta de capital gains a cambio de pagar un pequeño impuesto, digamos, tipo impuesto de patrimonio, un 1%, lo que sea, cada año, y te da igual si subes o si baja o si metes más o menos. Bueno, pues Suecia está desarrollando un mercado de capitales siendo un país pequeño. Suecia tiene 9 millones de habitantes. Los saldos medios no son inmensos, son como de 30 a 40 mil euros. Pero eso lo que crea es ese capital flotando que inevitablemente en el caso de Suecia está sobreponderando a Suecia. Vosotros, por más internacional que os creáis, sobreponderaríais a España todos. Lo hacemos todos. Entonces, ¿te parece? No, España tengo poco porque España solo tengo el 10%, porque España le debería tener el 1% en una cartera neutra. Entonces, yo creo que no nos damos cuenta muchas veces, y claro, es un accidente que la bolsa suba o baje en un momento dado, pero digo, la bolsa a la larga funciona con el PIB nominal y con la productividad y con tal, y por tanto a largo plazo es bastante segura. Lo que tiene que haber es más capital disponible. En España hemos tenido 1 trillón, bueno, 1 billón de euros de depósitos haciendo, bueno, el balance de los bancos, que a su vez luego lo prestan. Pero eso no es capital financiero a largo plazo. La otra gran inversión de los españoles es la propiedad inmobiliaria, que comprendo que es una obsesión. Me paso el día diciéndole a mis hijos que no se obsesionen con ello. Pero francamente no es necesariamente la mejor manera de tener una pensión buena cuando acabes. Tienes que tener una vivienda para vivir, pero la inversión en inmuebles no es una gran inversión a largo plazo, como le muestra, por cierto, ese estudio que os digo. Yo creo que hay que estar invertido en la economía real. La bolsa solo es una manera, por supuesto existe el capital privado o existe el empresario que tiene una empresa propia,
Eso es lo que hace es concentrar mucho los riesgos. Eso no van a ganar el 8% anual, se va a ganar probablemente el 100% o se va a ir al garete. Pero al fin y al cabo lo controla él. Y yo creo que eso es un tema de educación financiera, uno, y dos, de incentivos fiscales, claramente. Y España ha ido en el sentido contrario. Las contribuciones anuales a los fondos de pensiones no han hecho más que bajar desde hace 10 o 12 años. Pero también el impuesto de grandes fortunas o los impuestos de patrimonio, todas esas cosas desincentivan el ahorro. Entonces, yo creo que al final tenemos el país que tenemos y las empresas que tenemos y la bolsa da de sí lo que da de sí, sobre todo porque está sostenida por capital internacional y no por capital español. Pesa más el capital internacional. Muchísimo más. Porque hay más. Es que el pool de capital en el mundo tiene una parte muy pequeña de capital español. Todo el mundo lo sabe, incluso, porque una pregunta muy clásica es ¿por qué se van las empresas a cotizar a Estados Unidos? La verdad es que se van poquísimas o casi ninguna. Pero incluso las que, gracias a Dios, se quedan a cotizar en nuestra bolsa, cuando se hace el libro de la IPO, lo que hay es capital extranjero. O sea, lo que ponemos es el escenario, pero los jugadores suelen ser extranjeros. David, cuando preparábamos el diálogo, hablábamos del informe de la OCDE, el Corporate Governance Facebook, el del 2000, Factbook, perdón, el de 2025, y te comentaba el dato un poco que uno de los datos que llama la atención es la cantidad de compañías que han dejado de cotizar globalmente en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Crece algo en este periodo en Asia, en la India, entre el 2005 y el 2025. 35.000 empresas han dejado de cotizar en 20 años. A tu juicio, ¿qué es lo que está pasando para que eso proceso? Yo creo, fíjate, es un problema absolutamente universal, como dices tú. Leyendo estos días, he visto que tanto el presidente de la SEC en Estados Unidos como la presidenta de la Bolsa de Nueva York, los dos habían hecho artículos largos diciendo es increíble, hay que revertir ese movimiento. Y hablo de Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué dirías? ¿En Estados Unidos todo va bien? Bueno, pues Estados Unidos mismos tienen esa preocupación. Y obviamente el competidor es el capital privado. Que oye, de nuevo, desde el punto de vista del inversor, si invierte en la economía productiva me parece una buena inversión. Sí que es cierto que eso ocurre no solo en la inversión, digamos, en valores, sino también en la banca y en otros muchos sectores. Se ha ido regulando cada vez más al que pillas para regular, si quieres. Y se ha ido creando todo un mundo no regulado que cada vez tiene más ventaja respecto al regulado precisamente por eso. Es decir, yo creo que la diferencia de regulación, nos lo comentan empresas que piensan salir a bolsa, me dicen, es que el lío en el que me meto es muy gordo en cuanto a formación del consejo, por supuesto, pero en cuanto a transparencia y en cuanto a un montón de cosas. Y dice, francamente, lo ven como un coste, lo ven como que si me lo puedo ahorrar. Si a cambio de eso tengo capital para crecer y tal, pues empiezo a considerarlo. Pero francamente la vida de las empresas cotizadas, no solo regulatoriamente, también la existencia de inversores activistas. Lo citaba el otro día el presidente de la SEC como una cosa, y dice, es que francamente cuando sales te metes en un lío de narices y las empresas que tienen el capital privado pues están más libres para poner más deuda, para reestructurar más, para evitar más la prensa, para evitar la publicidad de una manera y para evitar y para montar los consejos y la gestión de la compañía de una manera mucho más libre. Más y más dinero ha ido fluyendo. O sea, al final, en alguna pregunta yo creo que hablábamos tú y yo de la inversión institucional frente a la privada. La institucional yo la veo siempre como inversión personal agrupada. O sea, detrás de cualquier endowment, de cualquier fondo, lo que hay es mucha gente que ha puesto dinero. Algunos eran lo que hay ricos, muy ricos, pero generalmente los muy grandes lo que tienen es millones de clientes. Pero digamos que la inversión privada, que sí requiere, digamos, que sean inversores institucionales los que invierten al menos de manera directa en ella, pues tienen una posibilidad de vivir, digamos, o gestionar su inversión más profesionalmente que el particular no la tiene. A mí lo que sí me parece que es verdaderamente injusto, pero creo que está a punto de ocurrir porque Trump está muy empeñado en ello, es que el inversor particular en su 401k pueda poner inversión en fondos de private equity. Y pensamos, el fondo de private equity no tiene la regulación que se creó para defender al tío de la 401k
de las cosas. Y ahora le dices, tiene usted acceso a una inversión que está llena de regulaciones para protegerle a usted, y otra que parece más sexy, más tal, cuando vengan mal dadas, que vendrán mal dadas en algún momento, habrá que ver qué es lo que pasa. Fíjate que por otro lado, para compensar mi comentario sobre Trump, una cosa que Trump ha inventado en el último presupuesto y que tiene que ver con lo que decía yo al principio, es las cuentas bebé. Cada niño que nace en Estados Unidos va a recibir una cuenta con $1.000 invertida en el S&P 500 desde el 1 de enero. Y que luego además millonarios como Michael Dell han decidido que los van a poner más en las cuentas de los otros niños que nazcan y no sé qué. Fíjate que son $1.000. Pero es que $1.000 de un niño empezando, como lo compongas al 8%, 40 años, son $100.000. Es como decirte, ¿sabes? Entonces, es una manera de empezar. Yo creo que Estados Unidos, que tiene muchísimos inconvenientes desde el punto de vista de modelo social y muchas cosas, tiene ese tema como efecto secundario de su modelo social, que es algo que envidiar. O sea, tiene, pues ya te digo, $45 trillones disponibles para empresas. Has mencionado, y este es una dinámica que también en el informe este de la OCDE que comentaba se pone de manifiesto, ¿no? El mayor protagonismo que está tomando, ¿no?, el capital privado en la financiación de los mercados, ¿no? Si llevamos esto un poquito hacia adelante, ¿qué impactos o qué efectos visualizas que puede tener un poco sobre nuestro mercado en particular, David? Yo creo que cotizar públicamente, digamos, el mark to market es una cosa que todos los financieros aprecian mucho. El que los problemas se vean cada día y no se metan debajo de una alfombra es valioso. En inversiones a largo plazo del público yo creo que es muy valioso el que la gente sepa de verdad lo que ocurre y no se encuentre con sustos grandes. Yo creo que al ir metiendo fondos al fin y al cabo más opacos, sin duda muy bien gestionados en general y muy exitosos en general, pero en medio va a haber problemas y ha habido problemas. Hasta ahora le han estallado al endowment de Harvard, le han estallado a los bomberos de no sé dónde y tal, y no le han estallado a cada señor o señora, pero cuando estalle algún fondo grande o alguna inversión vaya mal y tenga muchísima gente, el 50% de esos 401k, vendrán con los llantos. Yo creo personalmente que lo que hay que hacer es mejorar la vida de las inversiones públicas, porque tiene la ventaja de la liquidez y del mark to market y de la transparencia. La opacidad como remedio a eso me parece que puede ser cambiar un problema por otro. De nuevo, mientras todo va bien, pero no todo va bien todo el tiempo. De todas maneras, también con el apetito regulador que tenemos en Europa, no sé, mi opinión, a lo mejor me equivoco, pero habrá más regulación en la intervención del capital privado en los mercados de la que tenemos ahora. No sé si mucha... El ideal sería igualar de la otra manera. O sea, reducir, poner... Lo mismo pasa con los bancos y el sistema parabancario, ¿no? O el shadow banking, que es que a los bancos les hacen la vida tan imposible que hay gente por ahí captando dinero y prestando con mucha mayor flexibilidad y con mucha más tal, de una manera que un banco no puede hacer. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar un poco. Tú vas estrechando el cerco sobre los que has pillado, digamos, y creas un campo libre cada vez más atractivo, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos hablando respecto al capital privado, hemos visto en los últimos años en la bolsa española algo que hace 20 años yo creo que si hubiera existido sería marginal, yo no lo recuerdo, ¿no? Estamos viendo cada vez más fondos de private equity que entran en compañías cotizadas y adquieren un porcentaje no de control en algunos casos, relevante, pero no de control, en compañías importantes de nuestra bolsa, ¿no? ¿Cómo observas tú un poco este fenómeno y qué efecto, impacto puede tener? Es muy interesante, vamos a ver. Los gestores de private equity suelen ser tipos muy listos y muy bien incentivados para que la inversión vaya bien. Y además es bueno aplicar leverage a sus inversiones. Hacen un poco el papel del inversor de value. Es decir, una cosa que ahí se ha ido produciendo en el mundo de la gestión, como sabéis muchos muy bien, es una tendencia a la inversión pasiva.
La inversión pasiva hace que todo suba y baje lo mismo si estás en el índice. Y eso crea, digamos, ineficiencias de valoración, porque está subiendo lo mismo una que va bien y una que va mal, y llega un momento que una está barata y otra está cara, pero compras en bloque. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se ponen de manifiesto ineficiencias que alguien listo puede explotar. Antes había mucho analista activo y mucho analista de value, y cada vez hay menos de esos. Entonces, el private equity, de hecho, lo hacen cuando toman esos paquetes en compañías cotizadas, y lo hacen también cuando sacan una compañía de bolsas, que muchas veces la prevalencia de la inversión privada hace que muchas compañías se queden muy infravaloradas, pues porque eran pequeñas al comienzo y luego pues, no han podido beneficiarse de su mejora. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes lo hacían esto analistas de fondos cotizados que invertían en cotizadas. Pero también la capacidad de análisis reside mucho en los fondos de private equity, entonces, y los hedge funds. Con lo cual, porque tienen pues más capacidad de apalancar su inversión y tienen una estructura de remuneración que hace que los más listos de su generación vayan más a eso que a un gestor tradicional de fondos, ¿no? Siguiendo un poco con algunos de los datos que nos ofrecía el informe este de OCDE, a mí me llamaba la atención como, bueno, lo has mencionado tú al principio, ¿no? Los propietarios de nuestras empresas, pues mayoritariamente son extranjeros, ¿no? El crecimiento de los inversores institucionales es algo imparable en el mundo y en España, ¿no? Globalmente, el informe de la OCDE decía que en el periodo de 3 años había subido el porcentaje de propiedad de estos inversores institucionales del 44 al 47%, y parece que es una dinámica que no termina o que no va a terminar. A medio plazo, David, ¿esto es bueno? ¿Cómo nos condiciona un poco el funcionamiento de nuestros mercados la participación tan relevante de estos inversores institucionales en nuestras compañías, ¿no? Bueno, lo que ocurre además es que institucionales suele querer decir extranjeros, lo cual es muy relevante, pero porque me gustaría que hubiera muchos inversores institucionales grandes en España y no tenemos enormes gestoras. Pero sí es cierto que ha habido un problema en los últimos 15 o 20 años, sobre todo desde el año 2008, y es que pasa también en los mercados de alquileres, por cierto, a base de proteger al inversor lo hemos echado. En los años 90 y la época de las privatizaciones de los 90 y los primeros 2000, las privatizaciones tenían un tramo de retail fortísimo y generalmente se fomentó mucho aquello. Y generalmente fueron bien, la de Repsol y Endesa y Telefónica y se creó, no sé si llegó a haber como 6 o 7 millones de accionistas individuales en España que tenían acciones directamente. Como te digo, a mí me da, por lo menos filosóficamente igual, que tengan fondos y que esos fondos compren o que compren directamente. Creo que es bueno que haya una base retail directa. Lo que pasa es que cuando vas a un banco y lo que te venden es fondos extranjeros, pues ya la capacidad de decisión está en otro país y ese sesgo casero del que te he hablado deja de funcionar. Entonces, yo creo que hay que fomentar la inversión institucional española y creo que hay que fomentar la vuelta del retail. El retail tuvo buenas razones, pero buenas razones que luego se exageran porque se sobrereacciona. La reacción fue, como sabéis, la salida a bolsa de Bankia y antes de eso las colocaciones de preferentes, que ni siquiera eran bolsa estrictamente hablando, pero fueron las redes bancarias colocando demasiados instrumentos de mucho riesgo a gente que no tenía capacidad de entenderlos. Y ahí lo que se hizo fue frenar completamente, de manera que en las últimas 10 salidas a bolsa no ha habido tramo de retail. ¿Por qué? Porque ningún banco asegurador ni ningún banco de red se atreve a venderle nada a alguien para que dentro de 5 años te diga que ha perdido dinero, que se lo tiene usted que devolver. Por mucha explicación de riesgo que hagas, muchos jueces te van a dar la razón de este señor no entendió bien o no me explicaron bien y tal. Resultado, lo que decía hace un momento, hemos protegido de tal manera al inversor de retail que nadie quiere tratar con él y por tanto lo hemos echado del mercado. Y eso me parece una pérdida. Otro de los estudios que estuvimos comentando preparando este diálogo era el de Spanish Stock Returns, Growth and Inflation, que mencionaste, 1900-2020, hace
un análisis muy de largo plazo, al hilo un poco de tus primeras reflexiones. Y el estudio muestra que la integración internacional y la estabilidad macroeconómica son elementos que han favorecido, ¿no? La atracción de inversión a las bolsas y la mejora de la rentabilidad del mercado español. En el momento actual que estamos viviendo, David, ¿cuáles son los retos y las oportunidades, ¿no?, que tenemos por delante en los mercados españoles en un contexto un poco de mercados, por un lado, correlacionados, interrelacionados entre ellos, pero por otra parte, con unos riesgos desde el punto de vista geopolítico también muy a priori, ¿no?, pues, graves. Parece que ahí, vuelvo a lo que decía al principio, depende de si miras a 5 años o si miras a 25. El periodo de 120 años, que lo dividen luego en décadas, tiene décadas con 2 guerras mundiales, una guerra civil española, y o sea, en medio pasan cosas horrorosas. Pero en general, en periodos muy largos, la bolsa tiende a moverse con los beneficios de las empresas, que tienden a ser un porcentaje razonablemente estable del PIB nominal, y por tanto está ligado al PIB nominal. El PIB nominal es algo que suele estar en máximo siempre. El crecimiento será mayor o menor, pero el PIB nominal, si crece un PIB real 2-3%, inflación 3-4%, el PIB nominal, digamos que crece al 8%, siendo generoso para igualar la cifra que he dicho antes. Pues la bolsa debería estar siempre en máximo si subiera al 8%. A veces va un poco por delante de sí misma y luego tiene que volver, pero si tú inviertes de manera constante vas a ir comprando PIB nominal, que es el crecimiento, incluyendo el aumento de productividad. Y por tanto yo creo que los problemas que hay ahora, esto aquí es algo a mi beta de historiador, siempre todo el mundo cree que vive en el momento más decisivo de la historia de la humanidad, pero casi nunca es verdad. Entonces siempre pensamos que los retos que hay ahora, esas frases de tenemos 10 años para arreglar el cambio climático, las siguientes elecciones son las más importantes de la democracia, lo que está pasando puede tal... Pues mire usted, no. O sea, no todo al mismo tiempo, no todos los momentos de la humanidad son el decisivo y estamos... Y todo el mundo piensa que el suyo lo es. Yo creo que los retos que hay ahora, que son muy importantes, no son mayores que los que hubo en muchos momentos, no ya de los 30 y 40, volviendo a las guerras mundiales. En los años 70 y 80 hubo una crisis del petróleo y una inflación y tal, que hoy en día se ven como que bonito era el mundo entonces, que crecía y había unos líos de narices. Y yo creo que se sobrevivirá mientras, insisto, el PIB nominal siga subiendo. Yo creo que se estará muy bien. Un problema que yo creo que va creciendo y que, como decía Ortega, como toda realidad ignorada, prepara su venganza, es el problema de la acumulación de deuda en el mundo, que es deuda pública, deuda privada y deuda no reconocida, como la de pensiones. En algún momento dado, vuelvo a la historia, hay un libro maravilloso que a lo mejor leísteis en la crisis del 2008, que se llamaba This Time is Different, de Reinhardt y Rogoff, 2 economistas americanos, que venía a decir que esta vez no era diferente, que siempre se dice esta vez es diferente. Y que muchas veces a lo largo de los últimos 100 o incluso 200 años, después de guerras sobre todo, ha habido momentos en los que la deuda pública es 300 o 400% de PIB. Lo que venía a decirte, y es para tenerlo en cuenta sobre la inflación, era nadie ha pasado de 300% de PIB a 30% de PIB, que es donde tenías que estar, pagando 270 de PIB. Lo que haces es inflar el denominador y tienes inflación más alta durante 10 o 15 o 20 años hasta que la cosa se vuelva a equilibrar. Eso yo creo que son fuerzas que hay que tener en cuenta, pero de nuevo, si estás invertido en economía real y en empresas que ya se suben a la inflación y que operan con la economía, digamos, con independencia de cómo sea la realidad monetaria, yo creo que es donde mejor protegido estás. O sea que tú, ante estos nuevos riesgos geopolíticos que están apareciendo con los mercados tan interconectados, no eres de la opinión que hay que introducir nuevos mecanismos de supervisión de los mercados o regulación más protectora hacia el inversor que cubra... Sinceramente creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar, incluso antes que la inversión, el ahorro. Y luego, por supuesto, la canalización de ese ahorro a la economía productiva, como os digo. Pero para empezar hay que fomentar el ahorro. O sea, es que
Los impuestos de patrimonio son lo contrario. Son una subvención al gasto. Hace unos años recuerdo, es una butad, pero cuando hace unos años algún gobierno andaluz de que era PSOE más Izquierda Unida pusieron un impuesto sobre pisos vacíos o un impuesto sobre segundas y siguientes viviendas. Y recuerdo una encuesta entonces en la calle y un tipo que me hizo gracia que decía, yo había ahorrado 250.000 euros, compré un piso para mis hijos y tal, y ahora soy el enemigo del pueblo y dice, si lo sé me compro un Ferrari. Entonces, o sea, coño, es que los impuestos y los incentivos funcionan. Entonces, cuando a la gente le está transmitiendo que ahorrar o que crear un patrimonio es algo malo, o sea, ya has pagado. El patrimonio es lo que te queda después de pagar todos los impuestos que has pagado. Llega un momento ya que ya lo que queda es tuyo. Bueno, pues tampoco. Pues eso, chico, puede hacer lo que quiera cualquier gobierno, pero estas cosas tienen consecuencias y la consecuencia es que no tienes un mercado de capitales tan desarrollado como tendrías. David, en esta última parte, antes de pasarte alguna de las preguntas que me han llegado, quería un poco traer un poco tu opinión y tu reflexión un poco sobre el momento un poco que el presidente de la CNMV pues, ha puesto ya el reloj en marcha, ¿no?, para generar una reforma del Código de Buen Gobierno que tenemos vigente del 2015 con la reforma del 2020 que se introdujo. El otro día yo asistí a un evento, algunas de las personas que están aquí coincidieron conmigo en la Torre PwC, ¿no? Y Carlos San Basilio incidía un poco en la importancia desde el punto de vista de la reforma de conectar el binomio competitividad-buen gobierno, marcándose un poco el objetivo, ¿no?, en el momento cero de la reforma, porque ese día acababan de anunciar unas horas antes que se ponía en marcha el grupo de trabajo, pues de tratar un poco de simplificar la regulación. No sé si ahora estamos en modo simplificador, ¿no?, a raíz un poco también de las iniciativas que la Unión Europea pues ha ido adoptando en ámbitos como la CSRD y la CS3D y alguna otra regulación en materia de sostenibilidad, ¿no? Yo recuerdo tanto la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y del Código de Buen Gobierno en el 2014-15, yo creo que muchos de nosotros recordaremos una intervención del entonces ministro y vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, cuando desgranando las reformas, ¿no?, que se ponían en marcha en el poco antes, porque el gobierno Rajoy fue un par de años antes, si no recuerdo mal, 2 o 3 años antes, pero una de las reformas que anunciaba era la reforma de la gobernanza como elemento de competitividad. Preparando un poco el diálogo, me venían un poco el eco, ¿no?, de sus palabras, ¿no? Y me venía también un poco el preámbulo, ¿no?, de la reforma del Código Británico del 2019, cuando Theresa May lo justificaba precisamente para introducir elementos de dinamismo y de competitividad al mercado británico en esa reforma, ¿no? ¿Cómo visualizas tú este momento ahora que está todavía el libro en blanco? Claro. y que hay oportunidad, ¿no?, de poder un poco visualizar, ¿no? Las regulaciones van mucho por oleadas y suelen, digamos, hacerse mucho más estrictas después de crisis como ocurrió en el 2008. 2008 no solo... bueno, y antes, ¿se acuerdan cuando fue el escándalo de Enron? Se inventó lo de las Sarbanes-Oxley y todo eso. A base, cuando hay una crisis gorda, se regula. Como dicen los ingleses siempre, se cierra la puerta del establo cuando el caballo se ha escapado. Pero es cierto que se suele regular la última crisis y no la siguiente. Y luego, unos años más tarde, se empieza a revisar si la lista de lo que se hizo es un poco excesiva y hemos dejado demasiado cerradas todas las puertas. Yo creo que estamos ahora en esa oleada de decir, bueno, primero apretados porque ya ha pasado el 2008 y ya los bancos están otra vez recapitalizados y bien, y se quejan de que no pueden competir con los de capital privado, pero también porque Europa se ha empezado a dar cuenta de lo que estábamos diciendo al principio, de la competitividad
si de repente tenemos que pagar por nuestra defensa y por la descarbonización y lo de tal, yo recuerdo cuando salió el informe Draghi, que hablaba de tal, no sé qué, eran 800.000 millones al año, no sé qué, y se hablaba, y se van a emitir bonos. ¿Y quién va a comprar los bonos? Si es que al final, si haces una pregunta más allá, Europa tal, no sé qué va a invertir, pero no hay problema porque se va a hacer un bono mancomunado de 800.000 millones todos los años. Digo, ¿y eso lo van a comprar o chinos o americanos o los europeos ahorrando? Digo, pues ya podemos empezar a ahorrar. Entonces, con esto quiero decirte que hay oleadas motivadas por crisis que hacen que se regule mucho y que de repente viene necesidad de inversión que hace que se comprenda que hay que desregular. Yo lo que espero de esta nueva revisión regulatoria, y no sé si es pedir mucho, es que cierre un poco el desequilibrio que existe precisamente entre lo regulado y lo no regulado. Desde el momento en que los inversores y las empresas tienen de alguna manera la opción de ser regulados o no regulados, ya no estás como en el código de circulación poniendo en regulación que todo el mundo va a cumplir. Estás poniendo en regulación que la gente puede cumplir o no. Pues eso te impone un límite. Y a veces yo creo que nos hemos pasado y hay que volver a cosas más razonables. Es cierto que, bueno, entonces desprotegeré completamente al inversor y, por supuesto, al inversor minorista. Pues yo creo que lo estamos sobreprotegiendo hasta tal punto que, como te digo, ha desaparecido de los mercados. O sea que espero que sea más bien desregular algo de las públicas, digamos, de las cotizadas, y si acaso exigir lo mismo a empresas del mismo tamaño privadas, pero eso es muy difícil. ¿Qué podemos hacer ahora también un poco que se está analizando la reforma del código? A lo mejor nos encontramos también con alguna otra reforma, no en el soft, en el hard law, ¿no? en la estructura jurídica, ¿no? de nuestro mercado, para favorecer la atractividad del mercado para esas empresas que hoy no cotizan, que deberían buscar, ¿no? la financiación en los mercados en lugar de irse bueno, a los bancos ya no van, al capital privado. Claro, bueno, y a los bancos van también, pero al capital privado, las empresas operan racionalmente y van al capital que creen que pueden obtener en mejores condiciones. Lo que hay que hacer es procurar que otros tipos de capital sean más competitivos. Entonces, hay que hacer la vida un poco más fácil, digo, a las que cotizan. Durante unos años, incluso Italia, yo ahora no lo tiene, pero lo tuve en los 90, había exención de ganancias de capital para los empresarios que ponían una parte en su bolsa. Esa venta era absolutamente libre de impuestos. Oye, no sé si eso lo aceptará el Ministerio de Hacienda actual. Una cosa que solemos ver nosotros siempre es que el Ministerio de Economía es bastante más pro mercados y el Ministerio de Hacienda es increíblemente cerrado a cualquier reforma que suponga no cobrar todo hoy. Lo que pasa es no cobrar todo hoy sobre cero, porque las cosas no ocurren y si no ocurren, pues no les cobra. Pero yo creo que tienen que reformarse cosas y además armonizarse cosas o igualar en Europa que no son estrictamente de mercados de valores. Es decir, también derecho concursal, también derecho laboral y también muchos otros derechos y la manera de funcionar de los tribunales son el paquete completo que compra alguien que compra una acción de una compañía española. Con lo cual, yo creo que no es fácil aislar. Yo creo que ser más pro business en general. Vamos a cerrar aquí la conversación. David, mil gracias por prestarte a dialogar con nosotros y a compartir reflexiones con nuestra comunidad de gobierno corporativo y nuestros antiguos alumnos. Y nada, pues os pido un aplauso para David. Gracias.